¿Cómo están? Buenas tardes, buen fin de semana. Como cada fin de semana estoy buscando el mejor ángulo. Estoy como Julio Iglesias, busco el mejor perfil, eh, como hacemos Julio Iglesias. Bueno, como cada sábado y cada miércoles estamos a través de Ciberperiodismo Ya en Instagram para charlar de cosas que nos resultan agradables, algunas no tantas, algunas conmovedoras, gente que tiene distintas profesiones y que se encuentran en distintos lugares del país. Con algunos los conocemos personalmente, con otros no, pero lo importante de esto es que podamos brindar algo, podamos, a través del testimonio de nuestros invitados, bueno, poder acercarle algo que nos nutra a todos, en definitiva. No solo yo estoy haciendo este movimiento para saludar a la gente que se va conectando, ¿no? Porque ahí en Instagram pones saludar, entonces apretamos y ponemos saludar. Digo, en estos testimonios que nos brindan los invitados, nos nutrimos, aprendemos, nos conmovemos, nos emocionamos, nos divertimos, ¿por qué no? También, porque, bueno, qué sé yo, tener una charla con Nico Sosa, por ejemplo, que no solo es locutor y es relator de fútbol, es periodista, sino que es imitador, y bueno, nos hemos divertido mucho con esa charla, o no sé, también nos ha divertido mucho el ruso Jorge Jasquiliov, con sus anécdotas cotidianas, pero anécdotas al fin que nos han hecho divertir mucho. Y por ahí cuando no entendemos algo, decir qué nos pasa, qué nos está pasando, de qué se trata esto, convocamos al licenciado Gustavo Galera en Mar del Plata, licenciado en psicología, para que nos desasne un montón de cosas, o por ejemplo a Javier Castelo. Javier nos brindó también una cantidad de elementos espectaculares para poder resolver, creo que alguna especie de conflictos que se nos pueden suscitar. Bueno, hoy en un instante va a estar ya conectado con nosotros, convocamos a un arquitecto, un rubro que no nos hemos metido, que obviamente desconocemos, y por eso convocamos a la gente que no que están en una rama o en un palo, se dice hoy, en un palo que no es el habitual y que nos pueden brindar, sin dudas, elementos desconocidos. Dice, bueno, un arquitecto, ¿qué imagen tiene del arquitecto? El arquitecto lo tiene dibujando, lo tiene comandando una obra, y dice, bueno, le dice a los albañiles cómo tiene que poner esta pared, cuántos pisos van, cosas así de sencillas. Pero ¿será tan sencillo ser arquitecto? Una pavada, va un par de años a la facultad y listo. Ahora vamos a preguntar al arquitecto Santiago Castelo, que ya está en conexión con nosotros y que en un segundo nada más, don Instagram lo va a conectar y ahí lo tenemos. Hola Santiago, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien ahí? Perfectamente. Bueno, me alegro, che. Gracias antes que nada por la invitación. No, y gracias por aceptar la invitación. Digo, en estos que nos gusta meternos en distintos rubros, cosas que son desconocidas para nosotros, siempre intentamos combinar profesiones tal vez no muy conocidas por nosotros en lo que se refiere a su contenido, y también de distintos lugares, de distintas ciudades. Bueno, en este caso nos vamos a Santa Fe. Estoy bajando la vista porque estoy llevando mi mate acá, que la verdad es un verdadero placer poder tomar mate y charlar con la gente. Sí, yo Bueno, estoy, yo estoy haciendo lo mismo, así que perfecto, perfecto. ¿Naciste en Santa Fe, Santiago? nací en Santa Fe y hace casi 45 años que estoy acá, así que santafesino de veras, como lo dice la canción. La Cordial. Sí, la ciudad cordial, exactamente. Hemos tenido, no hemos estado, estuvimos ahí en el patio trasero, como dicen algunos meses viviendo allí por Santo Tomé. Hermosa gente, por cierto, también. En realidad, y ya sí, ahí ya metiendo un poquito de mano en lo que uno sabe, es como parte de la ciudad, digamos. Santo Tomé es otra localidad que la separa únicamente del río Salado, un puente Ajá. que si bien tiene un puente casi de 3 kilómetros, es, es parte de la ciudad y realmente hay una convivencia muy habitual y conexa que hace que se sienta casi como una sola ciudad, pero realmente son distintas localidades.
Mencionaste el puente carretero que tanto dolores de cabeza trae a los santotomecinos y a los santafesinos, ¿no? Porque por ahí se Sí, interrumpe sí, el paso y... hay bastantes proyectos y debates acerca del tema. En algún momento se iba a hacer otro puente. Si bien hoy hay algunos, urbanísticamente hay algunos accesos alternativos a través de la zona de autopistas y barrios privados por el norte de Santo Tomé, se nota realmente la falta y la, o sea, no la falta de ideas, sino la falta de concreción de alguna de ellas, que son muy debatidas, muy discutidas, pero bueno, hace unos años ya que se han parado por cuestiones eh, de índole que tienen que ver con la parte económica y son proyectos que han quedado truncos. Santiago, ¿por qué elegiste ser arquitecto? ¿Pasaste primero por Eh, otras, en pensamiento también, sí, pasaste por otros claustros universitarios antes de la arquitectura? sí, mi historia un poco en eso tiene esto es interesante también para aquellos chicos que más allá de que las charlas de arquitectura, para aquellos chicos que por ahí están formando su inicio en los estudios, en la búsqueda de la vocación. Y mi historia tiene un poco su lado gracioso, pero que no deja de tener su parte traumática porque fue complicado. Yo termino la secundaria y empecé a estudiar bioquímica un año, en donde me fue muy bien, aprobé todas las materias, o sea, estaba muy bien. Y cuando terminó ese año rendí, me acuerdo que biología era la última materia o química general, no recuerdo cuál fue la última que aprobé y de repente dije, no voy a seguir. Y entonces dije, bueno, como no sabía qué hacer, empecé a estudiar abogacía. Ajá. Corría Muy el año parecido, por 90 cierto, ¿no? nada que ver. El año 94 fue lo de, yo termino la secundaria en el 93 y en el año 94 empiezo bioquímica y en el 95 empecé la facultad de abogacía donde no aprobé ninguna materia. Fue un año muy sabático, porque la verdad que no me gustaba para nada, la única cosa que me interesaba era historia, pero no la probé. Y durante ese año mi hermano Matías empezaba a estudiar la carrera de arquitectura y como la carrera de arquitectura tiene la particularidad, y lo verás en muchos lugares, que es famosa porque se duerme poco. En general, cuando hay una entrega de un proyecto, la última semana uno se la pasa dibujando, haciendo maquetas. Bueno, y yo en ese interín lo veía a mi hermano Matías que le costaba mucho llegar a las entregas, lo empecé a ayudar a él, a los amigos de él, que bueno, hoy también son amigos míos, y me fui enganchando con la carrera y al otro año decido empezar. Bueno, y ahí empecé la carrera que me llevó varios años, tuve un impasse de 4 años en el medio porque trabajaba por una empresa de aire acondicionado central, de acá de la zona, pero que trabajaba en toda la provincia, así que ya antes de estar recibido estaba en la batalla de la obra, o sea, conocí muchas obras importantes de Santa Fe como director de obra, sin estar recibido, con personal a cargo. eh, y bueno, en esos 4 años no hice nada, después termina mi vínculo laboral ahí, y en 6 meses digo, bueno, me voy a recibir y rendí las 4 materias que debía y ya ahí empecé con mi labor profesional y directamente decidí tener mi estudio propio. Jamás tuve en relación de dependencia. Ajá. Y bueno, siempre luchándola desde la parte privada, digamos, desde la parte si bien el estudio MSM Arquitectura, que son, este, los integrantes son mi hermano Matías y el arquitecto Mario Carretero, bueno, después también empiezan a aparecer en la profesión otras ramas, otras especialidades, y dentro de ello, bueno, fuimos empezando a hacer nuestra experiencia y después incrementando la formación con algunos cursos de posgrado. Ahora nos vamos a Así meter que un poco en la sí, especialización. Pero, ¿qué sos de los que
gustan dibujar en la compu o el tablero sigue vigente y los portaminas y todas esas cuestiones? Mira, lo que tiene la arquitectura, a ver, cuando uno habla, por ejemplo, de un médico, sabe que hay especialidades de especialidades y hay cientos de especialidades. Lo que tiene la arquitectura es que también tiene eso y que no es muy divulgado. En general al arquitecto se lo relaciona con pegar ladrillos, con hacer el planito, y la verdad que hoy por hoy con toda la diversificación de tareas que hay arquitectos proyectistas, arquitectos directores de obra, hay arquitectos que se dedican a la fotografía, otros al dibujo, al croquis. En lo personal yo soy un arquitecto más de la gestión. Si vos me Ajá. preguntás a mí, yo soy un tipo que eh, sé detectar en una obra principalmente o en el funcionamiento de algún sistema donde hay algo que está fallando y ahí es donde yo digo que siempre con el teléfono resuelvo algunas cuestiones y soy un tipo más de obra, no soy de esos tipos que dibuje bien porque realmente no soy un gran dibujante, como decía, soy un perro y capaz que parece una vaca, no soy un buen dibujante. Pero en los últimos trabajos de los últimos años que han sido muy intensos, bueno, se ha trabajado en muchos horarios y casi los 365 días del año, em, me interesé mucho por el tema y descubrí que era una faceta importante mía la de la gestión, la de lograr que cuando había algo que trababa una situación o demoraba algo, resolverlo. Y en ese trabajo uno se va complementando con otros profesionales, con colegas, con otras también, otras disciplinas como la bioingeniería, la ingeniería, y se aprende a interactuar con ese mundo tan diverso, ¿no? Ahora, en las obras cuando dice, oh, vino el arquitecto y dijo, como que el arquitecto ya algo les quiso cambiar y empieza y el capataz se enoja y no empiezan, hay que estar muy atentos a esas Eh, cuestiones, ¿no? Y tener todo sí, aceitadito. sí, sí, la obra está vista como la parte más traumática de nuestro trabajo. Realmente yo lo que tengo claro es que con la experiencia, ¿no? De los años, de ver obras de otros, errores propios también, que esas cuestiones son aprendizaje, ¿no? Yo he aprendido que cuando uno tiene un proyecto claro, a ver, nosotros tenemos distintas etapas en lo que es la labor del arquitecto. Em, Dentro de lo que hablo del arquitecto proyectista, ¿no? El arquitecto primero hace un anteproyecto, que es la generación de la idea, donde uno ve en rasgos generales cómo va a ser la casa, esas famosas maquetas tridimensionales. Después se pasa a la etapa del proyecto ejecutivo, que ahí es donde más empieza a cargar la parte técnica, ¿no? Los cálculos, los planos de instalaciones, los detalles. Se define toda la cuestión más dura y más técnica de la casa. Y después, bueno, hay otras etapas como la gestión municipal, donde uno consigue los permisos, y por último, lo que es la dirección de obra. En Ajá. esa dirección de obra, ahí empieza a convivir con distintos rubros de la construcción, con el cliente, que es otra parte y la más demandante de que la cosa salga bien, digamos, porque en definitiva nosotros trabajamos para un objetivo, ¿no? Que la cosa esté bien hecha y funcione. Cuando digo funcione porque las casas tienen una funcionalidad interna y más allá de que tiene que funcionar bien el agua caliente, la electricidad, etcétera. Pero un poco ese es el proceso en el cual el arquitecto llega desde el proyecto a la obra ejecutada, que también se puede hablar de que del proyecto ideal que uno imagina, el proyecto ideal es aquella obra en donde uno tiene toda la imaginación, toda la cosa teórica, todo lo que se aprendió en la facultad, todo eso más volado, esa parte más suelta que tenemos los arquitectos para desarrollar una idea
Entonces, eso es lo que yo siempre lo llamo el proyecto ideal. Después está el proyecto posible, Ujú. que es cuando uno llega y se enfrenta con el contexto, ¿no? Con la ciudad, con el entorno, con la casa de al lado, porque los arquitectos también nos gusta pensar en cómo se hace una ciudad, no solamente una casa. Este, eh, digamos, el hecho de que hagamos una casa tiene la importancia de Ahí lo perdimos a Santiago. ¿Qué lucha con esto de internet? Ya enoja. Enoja. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí está, ahí está, ahí me está. enojo porque al otro día haciendo entrevista en Rosario pasó lo mismo, y en Mar del Plata, y ahora en Santa Fe, y bueno. Sí, decías en esto Eh, de las ciudades, Santiago. Sí, que por ahí el arquitecto, así como yo te decía al principio, no es un mero hacedor de planitos ni ejecutor de una obra. Nosotros pensamos el contexto, la ciudad, porque también hay arquitectos urbanistas. Eh, Hace poco, este, bueno, tuve que dar una charla para nuevos matriculados de cómo es el abordaje a la entrada a la, a la profesión y, y bueno, éramos cuatro disertantes y los cuatro tenemos perfiles totalmente distintos y eso es lo que compone la diversidad de nuestra profesión, o sea, la gente que ya está jubilada y tiene su experiencia, aquellos que tienen una relación más directa con la obra, aquellos que son grandes teóricos de la arquitectura, porque la arquitectura tiene mucho debate también dentro de lo filosófico, distintas posturas, o sea, la cuestión histórica revela claramente por qué se hacía tal o cual tipo de obra en una época de nuestra historia. Eso la verdad que es un tema muy atrapante, que da para mucho, pero bueno, en general eso fue o sea, lo que uno va descubriendo cuando va a una ciudad. Dice, bueno, en esta ciudad históricamente apareció, no sé, te cito Santa Fe, la famosa Casa Gris, que es nuestra casa de gobierno, como una gran mole de estilo francés o eclecticista, haciendo desaparecer el colonialismo de lo que era el cabildo, ¿no? Y, o sea, todo un mensaje, que eso fue, bueno, en una época, en 1900, en esa época más o menos, o sea, toda la carga ideológica que eso tiene, ¿no? Y después, yo venía atando un poco, ¿no? La, la línea esta, ¿no? Del proyecto ideal al proyecto posible, digamos, cuando uno se enfrenta con la realidad, capta los objetivos del comitente, qué es lo que quiere, qué sistemas constructivos y qué mano de obra tenemos al alcance de nuestro entorno, porque no es lo mismo, no sé, tener piedra natural en Santa Fe que tener piedra natural en Córdoba o en la Patagonia, que es mucho más, en algunos sectores de la Patagonia es mucho más accesible. Y después se llega al proyecto real, que muchas veces nos toca trabajar en un terreno donde vamos a encontrar que tenemos que hacer trabajo interdisciplinario, o no es un terreno, sino que es un edificio que ya está construido funcionando. Entonces uno también tiene que entrar a relacionarse con distintos organismos, por los permisos, por las normativas vigentes, cuáles son los horarios de trabajo posible, las ampliaciones, o sea, lo ideal para los arquitectos es que nos den un terreno en blanco y ahí desarrollar todo, pero la realidad es que muchas veces entramos a trabajar en una construcción ya funcionando. Ahí lo veo que se conecta Piki Quijano, uno de los referentes de la arquitectura de la salud de Santa Fe, con quien tuve una charla y la verdad que ese es un rubro que exige mucho de esa interacción. A ver, eh, perdóname, Santiago, explícame. Si vos decís arquitectura vinculada a la salud, o sea, jamás se me hubiese ocurrido, o sea, que la arquitectura pueda sí, tener una rama vinculada a la salud, o sea, son sí, sí, especialidades sí. distintas para mí, ¿no? Que no conozco absolutamente de ninguna de las dos, prácticamente. En realidad, como te decía, un poco lo otro, ¿no? La arquitectura está muy diversificada Ajá. y lo importante de, de eso
es que hoy por hoy tenemos posgrados, ¿no? Yo, por ejemplo, a poco de recibirme, hago un posgrado en arquitectura para la salud y enseguida aparece la oportunidad de trabajar en un sanatorio en Santa Fe muy importante. A ver, ¿cómo es eso? Si querés dar nombres, no, acá no hay problema de marca, de nombres, no hay problema. No, no, es un sanatorio muy importante, sanatorio diagnóstico y algunas dependencias, o sea, yo cuando lo conocí hace 12 años atrás, a ese sanatorio, tenía, este, estaba, o sea, nosotros con el estudio, antes de abordar el trabajo en el sanatorio, hicimos un estudio histórico de cómo fue creciendo el edificio y encontramos con sectores que tenían casi 80 años. Creo que hoy hay un sector que cumpliría 90 años porque había algo de 1920, no recuerdo bien, y después tenía sectores más jóvenes, por decirlo de alguna forma, que eran del 60 y pico y del 70 y pico. Y bueno, y fue un trabajo que ya lleva 12 años, que en los últimos 5 años se le dio un envión enorme y muy fuerte para mejorarlo, cosa que está pasando mucho en la salud santafesina, vamos a decir todo, digamos, muchos sanatorios están modernizándose, también adaptándose a estándares nuevos, la tecnología avanza y el edificio se tiene que ir adaptando, las necesidades de que esa tecnología se aplique para el bienestar de un paciente y para que el médico pueda realizar mejor su trabajo, las enfermeras puedan realizar mejor su trabajo, hacen que sea una especialidad interesante. También hay, por ejemplo, hay posgrados sobre pericia y tasaciones, que uno ahí ya entra más cuando hay algún conflicto de medianería o algún problema con una construcción y hay un perito que es arquitecto, o hace tasaciones y trabaja para una inmobiliaria. Digamos, te podría mencionar un arco y un abanico enorme de todas las cosas que los arquitectos hacemos hoy en día. Nosotros tenemos un estudio muy diversificado que hacemos no solamente arquitectura para la salud, si bien es nuestro fuerte, también hacemos, no sé, naves industriales, hemos hecho estaciones de servicio, casas, casas de vivienda unifamiliar, casas de vivienda colectiva, o sea, es muy amplio el trabajo y el laburo que hay para los arquitectos. Obviamente que como toda disciplina y sobre todo teniendo en cuenta que la energía que moviliza la construcción es el dinero y se notan las épocas de vaca flaca y se notan cuando la cosa está mejor engranada en el contexto general, porque bueno, se ve más trabajo, más colegas, más ejercicio profesional, es como también como un fusible muy importante a la hora de saber cómo están las cosas en una región, ¿no? Sin decir un país, ¿no? 19 de septiembre de 2020, hoy, ¿en qué situación Sí. está la arquitectura, por lo que vos conocés, en la Argentina y puntualmente lo que vivís prácticamente a diario en Santa Fe? Bueno, la arquitectura. La arquitectura la quiero diferenciar de la construcción un poco primero. La arquitectura está hace cientos de años en un constante debate y en un aporte, que no es mi fuerte, lo aclaro, en un aporte constante de ideas en relación a lo que son los contextos mundiales. Hoy nos toca un contexto complicado, que es el de la pandemia. Si nos remitimos a 100 años atrás, cuando se iniciaba lo que fue el movimiento moderno, salir de aquel academicismo, o sea, esa arquitectura más relacionada con lo clásico, podemos decirle, en general, surge el movimiento moderno y hay distintas, o sea, cuando uno estudia un poco el movimiento moderno, cómo surge, como grandes maestros como Le Corbusier, Wright, la Bauhaus, que era una escuela que dirigía Walter Gropius, Alvar Aalto, muy importante,
que quizás no es muy mencionado, pero un arquitecto muy importante porque con los estudios posteriores que hace la historiografía de la arquitectura, se descubre que uno de los disparadores del inicio de la arquitectura moderna fue una pandemia. Entonces se empezó a hablar. Un poco más de eso, ¿eh? Está bueno. Sí, te digo, no es muy fuerte, pero No, pero en bueno, rasgos generales, claro, la arquitectura moderna obtiene busca reflejar el lenguaje de la máquina, no la máquina como aparato, sino como concepto, ajá. eh, ya, o sea, muchos años ya después de la Revolución Industrial, o sea, se empieza a ver una cuestión que tiene que ver con la producción en serie, y los primeros atisbos de la historiografía apuntaban a que la arquitectura se libraba del ornato, viste que la arquitectura clásica es muy ornamentada, Sí. mucho detalle de adorno. Por ejemplo, un capitel, digamos, un capitel de una columna. Hoy una columna es un elemento rectangular o de determinada forma sin mayor eh, eh, belleza que esa, que la Vulgarmente simpleza. diríamos poco laburo. No, no, a ver, otro laburo, otro Otro laburo. laburo, bueno, pero Entonces, por eso digo desde la claro, vulgaridad, claro. ¿no? Y bueno, también está digamos, la teoría y la comprobación de que uno de los disparadores de aquella arquitectura moderna tuvo que ver porque la arquitectura moderna lo que hace es liberar un poco las fachadas, se empieza a ver más el aventanamiento corrido, la relación, el concepto de la relación del adentro y el afuera y el afuera y el adentro, como que el exterior se mete en el edificio y el edificio sale afuera, y genera ambientes más ventilados, plantas bajas libres, todo como una terraza verde. Ahí ya estoy picando mucho en términos de Le Corbusier, ¿no? Pero bueno, eh, pero que bueno, que uno de los disparadores de la arquitectura moderna fue esa búsqueda de la salubridad, de una pandemia, y mencionaba al arquitecto Álvaro Alto porque bueno, él hace un hospital muy conocido que es el PAEMIO, y, y bueno, la verdad que para su época un concepto muy renovador, o sea, edificios en el norte de Europa, donde vos de la habitación te sacaban con tu cama una terracita privada y podías ver el sol, digamos, y lo bien que hacía el sol al paciente. Ajá. Hoy un poco eso se perdió, ¿no? Por otras cuestiones que tienen que ver con que ya la necesidad demográfica, y ni hablar con el contexto de hoy, las camas, ya, digamos, puede existir algún sanatorio, alguna entidad que te brinde salir a una terraza, pero es muy poco probable, ¿no? A ver, te En hago, realidad te sí, llevo a este terreno autorreferencial. Hace pocos meses, menciono una intervención quirúrgica importante, me sí, ciban, o sea, me internan y, o sea, algo programado, ¿no? La sala de terapia intensiva y bueno, estoy 3 días en o sea, una sala de terapia intensiva que tenía apenas 2 camas, ¿sí? Que tenía un televisor, claro, estamos hablando de un sanatorio privado, pero no de élite, ¿no? Y sí, un ventanal, no ventanal completo hasta el piso, no sé cómo se llama, pero bueno, un ventanal que podía tener unos 50 centímetros donde ingresaba un sol espectacular, o sea, para mí, yo no te digo, estaba como en mi casa porque estaba todo enchufado, todo conectado, pero digo, no, no, cómo por supuesto. uno, y ahí bueno, está la mano del arquitecto, entiendo, y en todas estas Sí, cuestiones. ahí hay un concepto muy importante, que parece menor la ventana, pero ahí hay un concepto muy importante porque uno y esto ya es propio, ¿no? De la especialidad de la arquitectura de la salud, eh, pasa mucho que cuando uno está internado y el acceso a la luz natural es limitado, pierde la noción del tiempo. Ajá. Entonces la luz natural es como que a la persona que está internada lo ayuda a centrarse en tiempo y espacio, porque si no se pierde, no sabe cuántos días estuvo. Eh, por ejemplo, yo conozco pabellones de internación que no tienen ningún acceso de luz, son pabellones. Tienen capaz que un pequeño lucernario o algo,
y en general eso no es o sea, en ningún caso es lo deseable, porque la ventilación natural es necesaria, la iluminación natural es necesaria, todo lo que el sol implica en la relación con nuestro organismo, que no soy médico, pero obviamente fui aprendiendo algunos conceptos como para, para fortalecer, ¿no? Inclusive en las salas de neonatología, cuando a un nene se le sube la bilirrubina, se lo cambia la iluminación. O sea, Ajá. o sea, la luz, decía Le Corbusier, unos maestros de la arquitectura moderna, que él definía la arquitectura como como el sabio juego de los volúmenes bajo la luz. O sea, hoy sabemos que la arquitectura merece una definición mucho Más amplio. más amplia que eso, claro, mucho más amplia porque, como también hablábamos un poco antes, la arquitectura es un, digamos, ya te digo la definición personal, es el resultado de una relación cultural, político, económico y social eh, que da como resultado las nuevas propuestas arquitectónicas. Si vos ves hoy por hoy las grandes ciudades y las pequeñas como Santa Fe, pues Santa Fe no es una ciudad tan grande, es una ciudad de 600.000 habitantes, eh, hoy vos vas a ver muchos edificios de vivienda. Y eso está relacionado con el desarrollo inmobiliario, ¿no? Ajá. Describe una etapa, ¿no? Donde es distinto a como era la ciudad nuestra hace 10 12 años atrás, era una ciudad más bien Mucho más chata, grande. tenías la catedral como edificio alto, la municipalidad y alguno más, pero bueno, hoy por hoy ese desarrollo de inversión inmobiliaria ha hecho que aparezcan grandes edificios de vivienda colectiva, principalmente. Santiago, recién hablabas de esto de los ambientes, la iluminación, la noción del tiempo y el espacio, y se me vino a la cabeza la imagen de las salas de casino, las salas de bingo, que no tienen una Y, edificio de luz natural, no hay ventanas, ¿no? y, ¿Por y qué? capaz que eso es lo que se busca, ¿no? Vos sabés el Eh, secreto de lo que querés decir. no, digamos, es muy evidente, digamos, la idea es que ahí uno pierda total noción del tiempo y uno pase horas y horas sentado frente a una máquina o ante un croupier, creo que se le dice, este, digamos, es el diseño arquitectónico apuntado a otro objetivo. ¿Mm? Eh, Así que un poco ese es el concepto, me parece que prima, ¿no? Cada espacio arquitectónico tiene su diseño y su fin. Por ejemplo, tenemos el caso de los shopping, que suelen ser laberínticos, Sí. ¿no? Como que uno se pierde ahí, ¿no? A ver, Y arquitecto, lo trato así ahora, arquitecto, dígame una cosa, no sé si sucede en todos los shopping, pero le cito uno que seguramente lo conocerá, en Capital Federal, en Cava, como bien quieran llamarlo, sí, Galerías Pacífico, ¿sí? sí, lo La conozco. Florida, casi Avenida Córdoba, aquí Córdoba, Florida y Córdoba, ¿sí? Sí, Bueno, lo conozco. hermoso lugar, Sí, tiene una buena arquitectónicamente. factura arquitectónica, sí, sí. Bueno, subo la Es, es escalera que, ah, mecánica, recorro. Ahora, si quiero retomar y bajar por la escalera mecánica, por el mismo lugar donde subí, ya no puedo. Me ha obligado el arquitecto, su colega, a dar toda la vuelta, a recorrer todos los locales para poder conseguir otra escalera donde bajar o un ascensor. Pienso que, a ver, eso ya tiene que ver con una cuestión también de objetivo, o el fin, que por ahí la palabra objetivo y fin no son lo mismo, pero el fin es que uno termine viendo otros negocios que todavía no vio, otros comercios que todavía no vio, y sentirse captado por otros rubros y otras cuestiones que tienen que ver con justamente eso, vendernos algo y uno iba a buscar una cosa específica y en vez de volver con una bolsa vuelve con tres. Digamos, Ahí, por ahí, ese ahí lado un está la mano poco. del arquitecto, no, no me diga que no. Sí, sí, hay un diseño con un objetivo, sí, sí. Después si el espacio es lindo o feo, Eso. ese es otro lugar de debate. Volvemos al No el lindo tiempo. y el feo en cuestiones de gusto, digamos, simplemente lo digo
en cuestiones de cómo queda logrado, digamos. Vuelvo al tiempo y el espacio, por acá nos dicen, por eso el buzón de aislamiento no tiene ventanas ni luz, para que pierdan la noción de tiempo como castigo, lo pone entrecomillado, casi tortura psíquica, dice el licenciado Javier Acastelo, licenciado en psicología, Bueno, que seguramente mi hermano, sí, lo conozco un poco, sí, sí. Este, él sabe que también a mí el tema de la psicología me gusta mucho. Soy una persona que me atrapa, es un tema que me atrapa mucho y con él por ahí me atrevo a intercambiar algunos conceptos, obviamente no como él, porque él es el especialista, ¿no? Eh, em, sí, mirá, a mí me tocó trabajar en una cárcel, ser director de obra en una cárcel y conocer todo el espectro y el universo o sea, las distintas cosas que por ahí vemos en una película e imaginamos, yo las pude ver. Si bien no fui el diseñador de la cárcel, yo estaba encargado de un rubro específico, que era el aire acondicionado y la aclimatación de ambientes. Vos tenías el pabellón tradicional, que es ese pabellón con un patio un patio, con un espacio en el medio y las celdas a los costados. Después tenías, ese era un pabellón tradicional. Después tenías, bueno, eso tenía sus dependencias para los guardias. Y después tenías la llegada al edificio de gobierno, donde funcionaba la parte más administrativa. Después había un edificio, porque eran como, te estoy hablando de 8 hectáreas, te estoy hablando de la cárcel de Piñero, acá en Santa Fe. Ajá. Hoy no sé cómo estará, pero sé que cuando yo dejé de trabajar ahí, había 3 y se estaba haciendo otro pabellón más que ocupaba cada uno 2 hectáreas, no todo construido, o sea, había patios, etcétera. Y me tocó en una oportunidad con la cárcel funcionando, ir a ver una situación que se daba en el pabellón de aislados, que pienso que eso hace referencia a Javier, que es el lugar donde a vos, a vos no, digamos, a la persona que está detenida, se lo confina a una habitación muy pequeña y ahora se les da un pequeño patio que, bueno, no me acuerdo si era una dimensión de 2x2, algo donde uno apenas podía estar parado. eh, y me tocó ir por una situación a ver uno de esos de esas salas de confinamiento, de esas pabellones de aislado, le decía la celda del aislado, Y y la verdad que era bastante tétrico. vulgarmente, Yo no quisiera estar ahí. ¿Cómo? el buzón lo llaman vulgarmente, o en un idioma así de Sí, sí, la cueva, como le dicen, el hoyo, le dicen en las películas. O sea, hay algunas películas que en general son del norte, ¿no? De Estados Unidos, que, bueno, que lo muestran como más explícitamente. Pero es un lugar bastante tétrico y un lugar bastante que cuando yo entré a una de esas habitaciones, de esas celdas, era bastante, o sea, sí, que es una presión psicológica, sin dudas, que es eso y tiene un objetivo. Yo, digamos, no quisiera estar ahí y no quisiera saber cómo se vive una situación en una celda de eso, ni en una cárcel, por supuesto. Ahí nos aporta Javier, dice sí, el buzón, así Bueno, dicen vulgarmente. Me aportan por acá esto, nos salimos de la arquitectura completamente. Dicen que tenés la voz parecida a Daniel Sachs, alguien que a está Daniel queriendo Sachs. entenderte. Ah, otro amigo, Daniel, otro amigo. Pero bueno, dicen Puede que ser, no tenés sé. la voz parecida. Él seguramente te va a chicanear y decir, bueno, pero yo soy sabalero, ganador, y vos le dirás todo lo contrario, ¿no? Así. Sí, bueno, digamos, tenemos esa diferencia, un gran amigo de mi hermano y amigo de la familia nuestra también. Eh, Buen tipo, pero bueno, tiene eso, es sabalero, no hay mucha, no hay mucha, acá es así, viste, eso no se mezcla. Ahí, Somos todos amigos hasta que se juega el clásico, ahí se terminan las ahí se amistades y termina los todo, vínculos claro. familiares. Sí, se termina todo ahí. Obviamente. El Ahí folclore del fútbol. nos aporta Arturo Álvarez Paladino, que lo entrevistamos la semana pasada, que es acompañante terapéutico.
hace un trabajo social muy, muy importante en Buenos Aires, en la capital federal. Dice, aunque el lugar sea tétrico, uno mentalmente puede ser feliz. Acá recién hablábamos, bueno, referido al tema de las cárceles, ¿no? Pero bueno, y también dice que es lindo escucharlos, o sea, escucharnos a los dos. En definitiva, se está regocijando con todo lo que, este paseo que nos estás dando, este recorrido tan, tan lindo, Santiago. Sí, es muy específico lo que dice, ¿no? Ujú. Uno puede ser fuerte y feliz, digamos, eh, no sé, la impresión que yo me llevé de esa cárcel y algunas experiencias que tuve particulares también en sanatorios, eh, son espacios en donde uno se topa, por ejemplo, ya me paso al tema de la arquitectura para la salud, uno se puede llegar a topar con la alegría del inicio de la vida y también uno se encuentra y se cruza constantemente con el fin de la vida, ¿no? Con la muerte. Me ha pasado de subir ascensores en un sanatorio en una etapa, eh, bueno, recién empezando a trabajar, cuando es un sanatorio en el que yo trabajé y se mejoró mucho conceptualmente, la nueva, hay una administración que tiene una mentalidad muy, muy joven, muy fresca, muy renovada, y en los que nos han dado mucha confianza en el trabajo en ese lugar, y nos han dejado explayar todos los conceptos que hacen que un sanatorio funcione y que ese choque que se solía dar, porque, a ver, básicamente la arquitectura para la salud es parecida a la de un hotel, por decirlo de alguna manera. Ajá. ¿Qué tiene? Tiene las circulaciones públicas, que es donde pues, pueden acceder todos, después están las circulaciones semi-restringidas y después están las restringidas. Eh, la circulación restringida, donde solamente entra el personal de salud o entran los proveedores, es lo que nosotros los arquitectos decimos la circulación técnica, ¿no? Donde entra el que lleva la comida, sale el óbito, entran los proveedores de medicamentos. Es una circulación que tiene que estar totalmente independiente del funcionamiento que está en contacto con el paciente y el familiar. Ahí no tiene acceso el paciente y el familiar. En la semi-restringida, que puede ser una circulación, por ejemplo, previo a una terapia, que entra el personal autorizado y a quien ese personal autoriza. Por ejemplo, cuando llega la visita en el horario de una terapia, bueno, dejemos pasar a esta persona en este horario. Y la circulación pública es donde generalmente o siempre funcionan aquellos espacios de administración, mejor dicho, la administración puede estar un poquito más escondida, pero la recepción, algún consultorio externo, ahí lo veo a Walter Albornoz que trabaja conjuntamente con nosotros, le mando un saludo, él es especialista en seguridad e higiene Ajá. y mucho más, con él ejercemos ese trabajo interdisciplinario que exige la arquitectura para la salud. La arquitectura para la salud, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado desde poner un tubo de oxígeno nuevo, imagínate que teníamos en ese momento 25 camas, no más, 27 camas de alta complejidad. Y había que cambiar los tubos de oxígeno que eran pequeños y viejos por uno nuevo. O sea, ahí hubo que hacer un trabajo, una logística, no solamente de la obra civil, de cómo se hacía el montaje de ese tubo de oxígeno nuevo, sino cómo se le daba oxígeno de calidad a los pacientes, a 27 pacientes. Eso exigía trabajar con ingenieros, con el personal de mantenimiento, con mucha gente que hoy por hoy hacen a ver, que nuestro trabajo se haga mucho más fácil, mucho más sencillo, porque evita que nos equivoquemos y se nos pasen cosas por alto. Lo que es importante también destacar en la arquitectura para la salud es que eh, no se puede prescindir de todas las opiniones, desde la mucama, que tiene una labor importantísima, ni te digo hoy, con el tema de la higiene,
las enfermeras, que para mí son un eslabón fundamental, los médicos, están los objetivos propios de la institución, y entonces los arquitectos tenemos como esa diferencia de los ingenieros, sin que los ingenieros sean mejores o peores que nosotros. Los ingenieros son mucho más metódicos, o sea, respetan un método, siguen su fórmula, y cuando se encuentran con un arquitecto, no, pero este loco quiere poner un tomógrafo, mirá dónde y cómo llegamos con el cable, y después se empiezan a dar cuenta que, mirá, es cierto, acá va a funcionar mejor porque es un espacio en el que el día de mañana no hay que tocarlo más. Y montar un tomógrafo es una tarea muy difícil. Yo he trabajado con ingenieros electricistas, bioingenieros, responsables de seguridad e higiene, la opinión de los usuarios, del personal, de la salud, ¿no? El proveedor cuando llega, cómo se baja ese aparato tan delicado, cómo montarlo. Es un trabajo muy arduo que lleva mucho tiempo permanecer en la obra, muchas horas, a veces se trabaja de noche, eh, eh, trabajos que, por ejemplo, en un quirófano, a ver, lo que hay que entender es que trabajar en un sanatorio funcionando no es lo mismo que hacer algo de cero en un terreno limpio. Vos tenés que convivir con el que está internado, con el familiar, etcétera. Ahí justo mencionaste el quirófano, y no es un mito, sino que es una realidad. En varios quirófanos, yo lo he escuchado y he indagado sobre esto, que existe el virus intrahospitalario, esta cuestión que no hay una forma de erradicarlo o de realizar una construcción donde eso no tiene que ver tanto con la arquitectura, sino tiene que ver con una cuestión físico-medicinal, digamos. Mirá, hay muchos, justamente ahora estamos proyectando un quirófano. Ajá. Estamos por hacer un quirófano nuevo. Eh, Normativamente hay muchas exigencias para los quirófanos porque uno de los grandes cucos son las famosas infecciones intrahospitalarias. Lo cierto es que las infecciones intrahospitalarias no solamente se dan en el quirófano. O sea, por ahí está ese mito de que en el quirófano uno se agarra infecciones, que es un lugar donde a uno tiene el cuerpo expuesto, abierto, y está muy, muy vulnerable. Lo cierto es que hoy por hoy, no solamente hoy por hoy, por lo del coronavirus, sino en muchas otras habitaciones comunes, suelen suceder infecciones que tienen que ver con el hecho de estar en un espacio donde uno convive con otros pacientes, ¿no? Pero volviendo al quirófano, hay muchas cuestiones que sí que tienen que ver con lo proyectual, que tienen que ver a ver, es un universo muy amplio también, ¿no? Por ejemplo, el sistema de aire acondicionado, eh, con el sistema de cómo se esterilizan los ambientes, a qué se destina o sea, no podemos vincular un espacio donde vamos a operar una rodilla, de donde recientemente se operó una peritonitis, por ejemplo. Entonces, se está tratando y se ha logrado sectorizar y bajar bastante, muchísimo te diría, el rango de lo que eran las infecciones intrahospitalarias en quirófanos. Así que En la arquitectura moderna, ¿quién es el Messi? ¿Hay un Messi? No digo en la historia, digo, o sea, algo del momento. ¿Quién es el jugador de no digo de toda la cancha tampoco, pero el distinto? ¿Quién es? es muy diverso, muy amplio, digamos. Los arquitectos que uno más admira son aquellos que, en donde se conceptualizan las ideas, ¿no? Digamos, ¿cómo te lo puedo decir? Hay una reciente desaparecida arquitecta, Zaha Hadid, que fue una persona que rompió un poco con algunos esquemas, algunos modelos.
Después en el ámbito local, también un arquitecto que falleció hace poco. A ver, aunque hayan muerto con casi 100 años, y vos me preguntás por lo actual, a mí es como que me tira un poco hablar de a quienes he admirado yo, ¿no? Como fue Clorindo Testa, que César Peli, conceptualmente César Peli fue un gran arquitecto que en su momento tuvo las torres más altas del planeta en Malasia, en Kuala Lumpur, las torres Petronas, que tiene un hermano él, que no es muy conocido, pero que ha trabajado mucho César, que en paz descanse, trabajaba mucho en la arquitectura de- corporativa, por decirlo de alguna manera, y el hermano trabajaba en otro ámbito, en la arquitectura. Esto da pie para la pregunta, está bueno, porque, mira, hermanos, uno trabajaba para grandes corporaciones y su hermano, que se me fue el nombre ahora, el nombre de pila, quizás Pablo Anciluti, que lo veo ahí conectado, un gran arquitecto y compañero de trabajo en el Colegio de Arquitectos. Pablo es docente, y Ajá. bueno, me puede ayudar un poquito. Bueno, el hermano de César Peli trabaja en lo que es vivienda social, desde los años 70, digamos. Y vos me decís, ¿quién es el Messi? Y todos son Messi, digamos. Ahí hay un Tevez, sí, puede ser un Tevez. También están los arquitectos que más rascadores, digamos, que van a toparse con la más jodida. Pero es muy amplio, ¿no? Poder determinar quién es el Messi, quién es el Maradona. También debe haber un Maradona, ¿no? Estamos, obviamente, a la hora Instagram te corta, nos saca del aire, pero quiero Bueno, también hacer una mención, que vos la hagas, por cierto, porque tenés un sí. lugar de importancia y de trabajo también dentro del Colegio de Arquitectos de Santa Fe, ¿verdad? Sí, del Distrito 1. Bueno, justamente lo mencionaba Pablo Anciluti, él es vocal junto conmigo, acá del Distrito 1. Y sí, mi vinculación con el mundo de esta labor arquitectónica, perdón, arquitectónica, es para los arquitectos que realizan su trabajo arquitectónico. Tiene que ver un poco con una cuestión más de formación personal. Yo siempre me gustó trabajar y ver cómo podía ayudar a los demás. Incluso trabajo acá con un cura amigo, muy conocido, que es el padre Axel Arginchona, y ya hace 10 años, 8 o 10 años, y ya de chico me gustaba hacer cosas. Entonces, bueno, mi objetivo de entrar al Colegio de Arquitectos tiene que ver con mejorarle la labor, a la labor diaria a los colegas, digamos, laburar por el colega. Y hay respuesta, se pueden conseguir cosas estando ahí. Sí, se consiguen cosas, hay que laburar mucho, bueno, negociar mucho, como en el mundo de la política, uno busca acuerdos y donde no los encuentra, trata de que la negociación sea lo más pareja posible. Digamos, digo que por ahí en una negociación no, una buena negociación es donde las dos partes pierden un poco, ¿no? No donde uno gana mucho y el otro perdió muchísimo. Me parece que ese es un poco el objetivo. Hoy hay una nueva manera de trabajar, pero no solo de trabajo en campo, sino de diseño, sobre todo en el área de salud, donde vos te especializás, de la pandemia hacia adelante. Se dibuja distinto, se diseña distinto, pensando en que esto puede durar muchos años. Mira, primero, la otra vez escuchaba hablar a un arquitecto que es un Messi en Santa Fe, que es Javier Mendiondo. Hoy tiene su cargo, es secretario de Desarrollo en Santa Fe. eh, y él decía que la primera instancia para hablar de este virus es que es un virus urbano, un virus de las ciudades. Y en ese momento que él hablaba, decía esa charla, eh, donde, a ver, se describe la higiene como una de los enemigos naturales del virus.
había barrios donde todavía no había agua potable. Eh, o sea, pienso que el debate de las ciudades que se vienen no solamente tiene que ver en cómo controlamos a una persona que entra en un edificio, porque eso también requiere diseño, en esos lugares transición desde el afuera al adentro de un edificio, ya sea un shopping, un sanatorio o una casa. Me parece que el debate es mucho más profundo y tiene que ver con conceptos que van a ir abriendo nuevas ideas, nuevos caminos. Si bien muchas veces se escucha que todo está inventado, yo pienso que el camino de las ideas es inagotable. Santiago, la verdad que nos ilustraste de una forma obviamente muy gráfica, digo obviamente por de la forma que lo has hecho. Te veo con una chomba roja y blanca, ¿tiene que ver con algo en particular o es simplemente No, 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 es una casualidad, una Ah, bueno, casualidad. bueno, no, porque ahí está saludando, mira, está saludando el licenciado Javier Castelo y después seguramente además queda grabado en Instagram, después lo subimos también a YouTube, entonces, bueno, sea cuestión después que te digan alguna cosa, él dice eso porque tal cosa, porque en el 89 empiezan con la chicana. Y no, no tienen mucho para decir, pero bueno, no importa. La historia los mata. Pero no importa, ese es otro tema. Diga- digamos, te agradezco la invitación, la verdad que no soy un especialista en comunicación y agradezco mucho a un amigo que es periodista, Matías Leiva, que me- me orienta un poquito en cómo afrontar estas cosas, porque me tocó ser moderador también, entonces siempre lo tengo ahí como un material de consulta para estas cuestiones. Bueno, y desde acá también, cuando necesites, con todo gusto, vamos a colaborar con vos y tu tarea, Santiago. Un abrazo Bueno, grande, muchas gracias. un abrazo grande, muy amable. Chao. Ahí, Chao, mira, chao, me pone gracias. Javier Castelo, dice, en Morumbazo, su campeonato, bueno, la historia, mira, ahí te Sí, chicanean. sí, tienen varios subcampeonatos, Sí, pero sí, bueno, no no te importa. uno por privado ahora. Chao. Chao, gracias. Ahí charlamos con el arquitecto Santiago Castelo, es hincha de Unión de Santa Fe y ahí aparece Javier Castelo, que es hincha de Colón de Santa Fe. La particularidad es que son hermanos, no son hermanos de la vida, son hermanos de sangre, bueno, ahí están chicaneándose un poco. Linda exposición la de Santiago, de llevarnos a un mundo que no conocemos, por eso queríamos charlar con algún arquitecto que nos desande un camino. Yo sé que mi amigo Marcelo Álvarez decía, a mí no me llamaste. Bueno, ya andaremos por aquel lugar también para convocarlo y poder tener este tipo de charlas que, insisto, nos meten en unos caminos que son desconocidos y que tal vez no son tan difundidos. Y bueno, aprovechamos también ese hueco que queda disponible. Saben que después la charla, toda esta entrevista, la tienen en Instagram y también la tienen en el canal YouTube, Gustavo Seira, lo buscan ahí. Esperemos que tengan un lindo fin de semana, es nuestro deseo. El mañana no hay actividad, el lunes tampoco, porque nosotros no tenemos actividad. El martes estamos en Facebook, el miércoles en Instagram, el jueves en Instagram. Bueno, usted siempre, cuando son las 7 de la tarde, busque por ahí, que en algún lugarcito nos va a encontrar. Muchas gracias por su compañía, por su atención, que tengan un muy lindo fin de semana y Dios mediante la semana que viene estamos siempre encontramos, tenemos la fortuna de encontrar buenos entrevistados que nos hacen la vida más sencilla con sus conceptos y que nos nutren de nuevos elementos para conocer simplemente. Chao.